El prólogo de Orid, 7 de junio. Primero, el santo mártir Teodoto de Ancira. Este mártir de Cristo era secretamente cristiano, y como tal ayudaba a la iglesia y enterraba honorablemente los cuerpos de los santos mártires. Así enterró los cuerpos de 7 doncellas que habían padecido por Cristo. Cuando los paganos se enteraron de su existencia, lo sometieron a torturas y lo mataron. Ver también el 18 de mayo. Segundo, las santas mártires Caríaca, Valeria y María. Las tres mártires eran de Cesarea de Palestina. Cuando comenzó la persecución de los cristianos, se retiraron de la ciudad a una choza, y allí oraban incesantemente a Dios, ayunando y llorando, para que la fe de Cristo se difundiera por todo el mundo y cesara la persecución contra la iglesia. Como resultado de alguna calumnia, fueron llevadas a juicio, torturadas y ejecutadas en medio de tormentos, en el año 304. Así, estas vírgenes gloriosas fueron coronadas con la corona de los mártires. Tercero, el santo hieromártir Marcelo, Papa de Roma. Durante el reinado de Maximiano, Marcelo fue sentenciado a cuidar ganado en un determinado lugar. Para complacer a Diocleciano, que lo había tomado como coemperador, Maximiano comenzó a construir baños públicos en Roma, las llamadas termas, y obligó a los cristianos a trabajar en este proyecto, como antaño el faraón había obligado a los hebreos en Egipto. Muchos cristianos perecieron en esa época. Entre esos mártires estaba el diácono Cipriano, que poseía gran poder sobre los demonios y había sanado a Artemia, la hija poseída de Diocleciano, así como a Jovia, la hija del emperador de Persia, y las había bautizado a ambas. Fueron también martirizados Artemia, los diáconos Sicinio, Esmaragdo y Largio, compañeros de Cipriano, el diácono Afroniano, 2 soldados romanos recién bautizados, Papi y Mauro, el anciano Saturnino, Crescenciano y las vírgenes benditas Priscila y Lucina, que con sus riquezas habían construido un cementerio para los que habían muerto como mártires cristianos. El santo Papa Marcelo cuidó el ganado durante mucho tiempo, y finalmente, por el hambre, la humillación y la tortura a las que lo sometían de los soldados, descansó en el Señor y entregó su alma a Dios. Cuarto, el santo hieromártir Marcelino, Papa de Roma. Marcelino fue el predecesor de Marcelo en el trono del Papa de Roma. Cuando el emperador Diocleciano lo llamó y amenazó con torturarlo, Marcelino ofreció sacrificios a los ídolos, por lo cual el emperador le regaló una preciosa túnica. Pero Marcelino se arrepintió amargamente y comenzó a llorar día y noche por haber renegado de Cristo, como lo había hecho el apóstol Pedro. En ese momento se celebraba una asamblea de obispos en Campania. El papa se vistió de saco, derramó ceniza sobre su cabeza y entró en la asamblea, confesando su pecado ante todos y rogándoles a los obispos que lo juzgaran. Los padres dijeron que se juzgara a sí mismo. Entonces Marcelino dijo: me despojo de mi rango sacerdotal, del que no soy digno, y aún más no permitan que mi cuerpo sea enterrado después de la muerte, sino que sea arrojado a los perros. Habiendo dicho esto, pronunció una maldición sobre cualquiera que se atreviera a enterrarlo. Luego fue a ver al emperador Diocleciano, le arrojó la preciosa túnica, confesó su fe en Jesucristo y maldijo a los ídolos. El emperador enfurecido ordenó torturar a Marcelino y luego matarlo fuera de la ciudad, junto con 3 buenos hombres, Claudio, Cirino y Antonio. Los cuerpos de estos 3 hombres fueron enterrados inmediatamente, pero el cuerpo del Papa permaneció allí durante 36 días. Entonces San Pedro se le apareció al nuevo Papa, Marcelo, y ordenó que el cuerpo de Marcelino fuera sepultado, diciendo: el que se humilla será ensalzado. Lucas capítulo 18, versículo 14. Quinto, el venerable Daniel de Cetis. Fue abad en el famoso desierto de Cetis, en Egipto. Fue discípulo de San Arsenio y maestro de muchos. Muchas de sus palabras y enseñanzas son como estrellas que guían a los monjes. Una vez, cuando los bárbaros atacaron Cetis, los hermanos lo llamaron para que huyera junto con ellos. Él les dijo, abro comillas: si Dios no cuida de mí, ¿para qué quiero vivir? Daniel también decía: cuando más obeso se pone tu cuerpo, más demacrada se vuelve tu alma. Vivió una vida comunitaria de ascetismo durante 40 años, pero más tarde se retiró al desierto, en el año 420. Estaba en Alejandría cuando un suegro malvado mató a su nuera, Santa Tomaida. Ver el 13 de abril.
a causa de su castidad. Daniel y su discípulo enterraron a esa mártir. Reflexión. Los santos tienen una conciencia muy aguda. Lo que la gente común considera un pecado menor, los santos lo consideran una gran transgresión. Se cuenta de Abba Daniel que en 3 ocasiones los ladrones lo capturaron y lo llevaron al bosque. Afortunadamente, en 2 ocasiones se salvó de la esclavitud, pero la tercera vez, cuando quiso escapar, golpeó a uno de ellos con una piedra, lo mató y huyó. Este asesinato pesaba sobre su conciencia tanto como plomo. Perplejo sobre lo que tenía que hacer, fue a ver al patriarca de Alejandría, Timoteo, se confesó y pidió consejo. El patriarca lo consoló y lo liberó de toda penitencia, pero su conciencia todavía lo atormentaba y fue a ver al Papa de Roma. El Papa le dijo lo mismo que el patriarca Timoteo. Aún insatisfecho, Daniel visitó sucesivamente a los otros patriarcas, en Constantinopla, Antioquía y Jerusalén, confesándose con todos ellos y buscando consejo, pero siguió estando insatisfecho. Luego regresó a Alejandría y se presentó ante las autoridades como asesino. Las autoridades lo arrestaron. Cuando el juicio se llevó a cabo ante el príncipe, Daniel relató todo lo que había sucedido y rogó que lo mataran para salvar su alma del fuego eterno. El príncipe se sorprendió de todo esto y le dijo: Vete, padre, y ruega a Dios por mí, aunque mates a 7 más. Insatisfecho con esto, Daniel decidió entonces llevar a un leproso a su celda y atenderlo hasta su muerte, y cuando éste murió, llevar a otro. Y así lo hizo, y así recuperó la paz de su conciencia. Contemplación. Contemplar la curación milagrosa de la mujer con un flujo de sangre. Abro comillas. En esto, una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento quedó sana la mujer. Cierro comillas, Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. Número 1. Cómo con gran fe la mujer con un flujo de sangre tocó el borde de la vestidura del Señor Jesús y fue sanada. Número 2. Cómo mi alma también es como la mujer con un flujo de sangre, siempre que es esclava de la carne y de la sangre. Número 3. Cómo con un solo toque de Cristo el Señor mi alma puede recibir ánimo y curación. Homilía sobre la emulación de la hormiga. Abro comillas. Acércate a la hormiga, perezoso, observa su conducta y aprende. Cierro comillas. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Es la voluntad del Creador que nos envió a este mundo, que trabajemos mientras estemos en este mundo. El Señor Jesús mismo ordena, abro comillas, trabaja, vigila, cierro comillas. Él alaba a los que multiplican sus talentos y condena a los perezosos que entierran sus talentos. A su tiempo en la tierra lo llama servicio, y dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Él pone como ejemplo a su Padre Celestial y dice, abro comillas, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Cierro comillas. Juan capítulo 5, versículo 17. Él ordena a sus discípulos, abro comillas, trabaja mientras tengas luz. Cierro comillas. Ah, qué terrible vergüenza para el hombre cuando una hormiga, una criatura irracional, es señalada como ejemplo de diligencia. Pero si el hombre no sabe cómo emular la diligencia de Dios, es necesario instruirlo, al menos, para que emule a la hormiga. Una hormiga trabaja todo el verano y prepara su propia comida para el invierno. Hermanos, ¿preparamos también nosotros provisiones de invierno que sacaremos y mostraremos después de la muerte? Ah, no lleguemos con las manos vacías delante de aquel que nos da manos llenas mientras estamos en esta vida. La pereza es uno de los pecados mortales, ya que sofoca el alma del hombre. Un alma perezosa es un nido de vicios, un alma perezosa es una habitación del diablo. Oh Señor Todopoderoso, tú que al mismo tiempo eres suma paz y sumo trabajo, líbranos de la pereza destructiva y condúcenos por medio de tu Espíritu Santo a todas las buenas obras para la salvación de nuestras almas. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.